a través de esto, eh, pues el mirarlos, algunos de ustedes, es saber que estén bien y gracias a Dios que me permite pues participar de este trabajo tan bonito. En esta noche pues vamos a hablar acerca un poquito de lo que es lo que me encomendó por nuestros hermanos, acerca de lo que es la soberbia y el Señor pues nos ayude a entender, nos dé el Señor pues de su gracia, nos da entendimiento para atender la palabra de Dios, atender el consejo de la palabra del Señor. Hay una escritura ahí en Santiago 4:6 muy bonita y que quiero que tengan presente en esta noche, en su corazón, en su mente. Dice, mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esta noche vamos a estar recapacitando acerca de esto, joven, del peligro que hay en la vida del cristiano, en la vida del joven, en la vida del hombre y de la mujer que pues quiere servir al Señor de todo corazón. El Señor nos dejó un ejemplo de humildad, un ejemplo de amor, pero tenemos una lucha continua en la carne y la soberbia es algo que ha llevado a muchos al fracaso, los ha llevado a la perdición, los ha llevado a la muerte, pues a la, como podríamos llamar, a la frialdad espiritual. El Señor nos ayude a que nos tomemos fuerte de la mano de Dios. Primeramente voy a leer unas definiciones de lo que es la soberbia. La soberbia es un sentimiento de superioridad frente a otras personas. Las personas con soberbia son muy altivas y mientras se sientan a gusto, no les importa si dañan a otras personas con sus acciones. A través de que vamos leyendo esto, ustedes se van a ir dando cuenta de que suele haber muchas de estas acciones, muchos de estos comportamientos en algunas personas. Dice que suelen ser distantes en su trato con otras personas, a las cuales consideran de menos, con menos valor o menos valor. La visión sobre sí mismos es exagerada. El concepto que tienen de ellos mismos es exagerado, lo que hace difícil que reciban ayuda de los demás porque piensan que nadie está a la altura como para pretender ayudarles. Eh, Eche a volar su imaginación y esté meditando en todo esto. El soberbio es orgulloso, arrogante, altanero, altivo, presuntuoso. Ese es un significado del diccionario de soberbio. Y, y viendo a través de estas definiciones, también encontramos que la soberbia es un deseo y pretensión de autosuficiencia y autoexaltación, que somos capaces de todo, que nada, no necesitamos de nadie, que yo soy el mejor, sin mí las cosas no suceden, sin mí las cosas no van a salir bien, si yo no estoy presente, las cosas no se van a hacer bien, son pensamientos, son actitudes, son palabras que se escuchan a través de aquella persona, aquel personaje que está lleno de soberbia. Es una autoexaltación que yo mismo, yo solo me engrandezco, me echo flores, yo soy el mejor. Cuando la palabra de Dios nos dice ahí en Proverbios 27, versículo 2, alábate el extraño y no tu boca. No sé si has escuchado esa escritura, el ajeno y no tus labios. La palabra de Dios es clara y el proverbista nos da ese consejo, que te alaben, que te alabe el extraño, que te alabe el compañero, tu prójimo, el vecino, tu amigo, tu familiar, pero no te alabes tú mismo. Que te alabe el ajeno y que no sean tus labios, tus propios labios. Entonces, el estado en que se encuentra aquella persona en soberbia es muy contrario, muy opuesto a la humildad
que nos pide el Señor, que nos pide la palabra de Dios, que nos aconseja la palabra del Señor para nuestras vidas. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador o de Dios. Eso ya es aquel hombre que no tiene temor del Señor, que ya está en una soberbia extrema, que, que tampoco reconoce ni la mutua dependencia de los demás, de sus semejantes, el, el, el que se cree que él lo puede todo, que no hay nadie que pueda extenderle su mano. Eso es algo grave, es algo extremo en aquel hombre que está ensoberbecido o lleno de soberbia. Así que nosotros como cristianos jóvenes tenemos que cuidarnos de no caer en este sentimiento, en este pecado, en este sentir. Pablo, a través de la palabra del Señor, a través de sus cartas, nos advierte eh, hacia esto e incluso advierte al obispado, al ministerio, de, acerca de no caer en esto, de estar bien agarrado de la mano de Dios, de conocer lo que el Señor anhela de nosotros como sus hijos. Y ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3 versículo 6 hace la recomendación a lo que es el obispo, a lo que es al obispado, que aquel que ejerce esto, dice en Primera de Timoteo 3:6, no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo, no un neófito, perdón, no alguien sin experiencia, alguien que no tenga conocimiento, que, que sea inmaduro, que no esté preparado para un trabajo así, porque dice, inflándose puede caer en juicio del diablo. Entonces, inflándose ahí estamos viendo pues otra forma o un sinónimo en que podíamos catalogar el ensoberbecerse, creerse más, sentirse más que los demás y pueda ser pues instrumento de Satanás para perdición, para dañar la iglesia, dañar el pueblo. Entonces, también en Tito capítulo 1, versículo 7, también da el consejo. El mismo apóstol Pablo dice, porque es menester que el obispo sea sin crimen como dispensador de Dios, no soberbio. Este subrayar ahí, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, y sigue dando una lista de aquellas cosas que no debe haber en el obispo, en aquel que lleva la palabra del Señor, que aquel que es dispensador de Dios. Pero hay algo muy curioso que nos dice que no debe haber soberbia en él. Entonces, es claro la palabra de Dios, es claro el Espíritu Santo que estas cosas pues desagradan al Señor. Santiago 4:6 ya lo leíamos hace unos momentos, se lo mencionaba y le decía que tuviera muy en cuenta esta escritura que dice, mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y necesitamos trabajar mucho en esa situación, jóvenes. El Señor puede dotarte de algunas cosas muy bonitas. El Señor da dones a los hombres. El Señor puede haberte dado dones muy preciosos, pero si no los usamos de una forma correcta, si no los usamos con humildad para la gloria solamente y honra de Dios, eh, puede ser pues contraproducente. Cuando lo usamos con humildad, lo usamos todo para el Señor, trae fruto apacible, trae fruto de bendición para los demás. Pero cuando aquella persona o aquel hombre, aquella mujer se llena de soberbia y empieza a usar, si no es porque yo canto, si no es porque yo dirijo, si no es porque yo toco, si no es porque yo hablo, las cosas, pues no va a haber bendición o no se va a derramar el Espíritu Santo. El Señor nos ayude porque Dios resiste esas cosas y nosotros no queremos que el Señor se resista a nosotros, sino que nos abrace, que nos colme de bendiciones y queremos pues ser llenos de su presencia y ser usados de Él para su gloria. Así que por eso es que tenemos que tener cuidado de todas estas cosas.
Veamos una observación que hace el apóstol Santiago en el capítulo 4. Santiago 4, versículo 13 al 16. Y mire, vamos ahí a aprender un poquito que es necesario que en todo debemos depender de Dios y no de nosotros mismos. Yo sé que ustedes han sido enseñados, ustedes tienen conocimiento de la palabra de Dios, el consejo de sus padres, que cada día pues le están aconsejando, mi hijo, mira, aprende que vamos a decir, con el favor de Dios. Vamos a tener este estudio bíblico el lunes con la ayuda de Dios, con todo el favor de Dios. Ahí vamos a estar reunidos y todo es en el nombre de Jesucristo, como lo dice la palabra de Dios. Lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos todo en su nombre. Y el apóstol Santiago habla ahí del versículo 13 en adelante. He ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No tenemos seguridad en nuestra vida, pero el que es soberbio, el que se es en soberbia, se llena de soberbia, vamos a decirlo más facilito. Él no pone a Dios en primer lugar, él piensa en sus planes solamente, piensa que él puede hacer las cosas, que es por su esfuerzo, por sus ganas de salir adelante, cuando nosotros como cristianos hemos aprendido que, como decía el apóstol Santiago, en lugar de lo cual debemos decir, si el Señor quisiere y si viviéremos, haremos esto o aquello. Eso es lo más bonito, joven, de tener esa humildad, de depender de todo tiempo del Señor, de su mano, de su misericordia. Pero él le decía, mas ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, porque ellos solamente decían, vamos a ir a esta ciudad, vamos a hacer aquello, vamos a ganar así, vamos a hacer esto otro, y les dice, en lugar de lo cual ustedes deben de decir, si el Señor quisiere, y si viviéramos, vamos a hacer esto. Pero dice, pero no lo hacen, dice, sino que se jactan en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Entonces la palabra de Dios nos enseña y es clara que tenemos que poner todo siempre en la mano de Dios, siempre esperar en el Señor, siempre poder decir confiadamente, si el Señor quisiere, haré esto o haré aquello, o pasará esto en mi vida, o lograré hacer esto. Y luego termina diciendo estas palabras el apóstol, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, tenemos el consejo de la palabra de Dios, necesitamos tomarnos fuerte de la mano del Señor para seguir cada uno de estos consejos. Y miren cómo Pedro, en su primera epístola universal, aconseja a los jóvenes, jovencitos, a no ser soberbios, sino que sean humildes. Ahí en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice estas palabras. A ti te habla, joven, a mí me habla. No estoy tan viejito aún. Dice la palabra de Dios. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y luego les dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vuelve a recalcar lo que decía Santiago, joven, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por eso le decía, recuerden bien esa frase, esa palabra, grábela en su corazón, porque el Señor de una u otra manera en esta noche nos quiere decir y quiere que entendamos esto con todo nuestro corazón, que podamos con toda humildad atender la palabra y ponernos a meditar. Señor, estoy actuando de alguna
forma parecido a lo que es un hombre soberbio, una mujer soberbia, y platicar con el Señor para que nos ayude a ser humildes, a ser pues imitadores de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice estas palabras. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Así que no nos pertenece a nosotros eso, joven. No nos pertenece a nosotros adoptar esas actitudes, porque eso no es de nuestro Dios. Eso es del mundo. Eso lleva a muerte. Eso lleva a separación para con Dios. Eso lleva a elevar una barrera entre la presencia de Dios, entre la bendición del Señor. Así que, como lo dice Juan, eh, esto no es del Padre, sino que es del mundo. Entonces, no me conviene a mí echar mano de eso, porque nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo, como lo dice ahí uno de esos versículos, el versículo 15, porque dice, nosotros no somos del mundo, por lo cual no debemos amar al mundo, como lo dice ahí en ese versículo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, lo dice el versículo 15 de ahí de 1 de Juan, capítulo 2. Y el versículo 17 dice, el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y ese es nuestro propósito, ese es nuestro anhelo, hacer la voluntad de Dios. Esa fue nuestra decisión al venir a su camino, al iniciar esta nueva vida, este transitar, este peregrinar por el mundo, tomado de la mano del Señor, buscando siempre de su presencia. Y podemos ver a través de su palabra, a través de algunas escrituras, y no anoté muchas para no hacer tan largo mi intervención, no tomar mucho tiempo, pero podemos ver a través de la palabra de Dios que Dios aborrece la soberbia. Eso es algo que Dios no quiere en el hijo, en sus hijos, en los hijos de Dios. Salmo 138, versículo 6, nos habla de esta manera y nos dice el salmista, porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si se da cuenta, pues nos lleva casi a lo mismo que dice Santiago. Pues Dios resiste al, al altivo o al soberbio. Entonces dice, el alto Jehová atiende al humilde, mas altivo, pues lo mira de lejos. Podemos ver también allí en Proverbios, capítulo 6, versículo 16 y 17, esta escritura, y ahí nos damos cuenta que en verdad el Señor aborrece y abomina estas cosas. Y allí menciona el Señor la soberbia, pero lo menciona en otras palabras o en un sinónimo. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa y empieza a dar una serie de cosas que son desagradables para el Señor, que las aborrece. Y platicaba con mis hermanos aquí en Phoenix, en un estudio que tuvimos en cierta ocasión, que qué cosa más fea ha de ser eh, que el Señor pudiera aborrecernos. Cuando estamos disfrutando de su amor, cuando estamos disfrutando de su misericordia. ¿O acaso a alguno de ustedes le gustaría que Dios le aborreciera? Eh, ¿O fuese abominación lo que usted hace para el Señor? ¿Verdad que no? Lo que queremos es agradarle, lo que queremos es que el Señor
se deleite en nuestros actos, en nuestras alabanza, en nuestro testimonio, que podamos dar testimonio del Señor en todo lugar. Pero dice la palabra de Dios que el Señor aborrece y abomina los ojos altivos, aquel que mira hacia abajo a los demás, aquel que se siente superior a todos los demás. Cuando el Señor lo está reprobando, el Señor nos ayude. Eh, yo bendiga a los jóvenes que están reunidos ahí en el parque. Me gustaría verlos, pero no veo, no los veo ahí en la cámara. Eh, Dios bendiga a todos los jóvenes y pues vamos a seguir leyendo estas escrituras. Proverbios capítulo 16, versículo 5, también nos dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. El Señor nos ayude. Proverbios capítulo 8, voy a Proverbios porque no me entiendo mi letra. Creo que es versículo 13. Proverbios capítulo 8. Así es. 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Entonces, a través de la palabra de Dios podemos ver que al Señor no le agrada la soberbia, que es algo que daña el corazón, es algo que trae consecuencias graves a la vida de aquel que practica esto, de aquel que ha caído en eso, de aquel que está sufriendo esa enfermedad que solamente el Señor puede quitar, que el Señor puede librar, puede borrar, puede extraer de la vida del Hijo de Dios o del ser humano. Solamente es bajo su poder, su misericordia, es buscándole en oración, es humillándonos ante el Señor. Si estamos batallando, que quiere esto invadir nuestro corazón, cuando el Señor ya quitó toda esa clase de pensamientos, de sentimientos, si quieren de nuevo arraigarse en nuestras vidas, es solamente bajo la mano de Dios que podemos librarnos. Un ejemplo que podemos observar en la palabra del Señor, y usted tal vez ya ha escuchado o tiene este conocimiento, es Nabucodonosor, quien cayó en este pecado de la soberbia y sufrió las consecuencias por su orgullo y su arrogancia. Lo podemos ver ahí en Daniel capítulo 4, versículo 30. Ahí podemos ver cómo la palabra de Dios nos habla y vemos este suceso. Eh, la historia se relata ahí en Daniel. Él era un rey muy poderoso. Su ego desmedido lo llevó a creer que todo lo que había logrado era resultado de su propio esfuerzo. Él, él se dio el mérito de todo lo que había logrado. Ahorita vamos a leer ahí en Daniel capítulo 4, versículo 30. Podemos ver las palabras de este rey. Dijo, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Él estaba solo reconociendo o echándose, dándose él los créditos cuando si no era por la misericordia de Dios, si no era porque el Señor le permitió aquello, no hubiera podido lograrse, pero él se exaltaba. Sí, él se exaltaba, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Ahí salía el yo que hablamos en un principio, que yo edifiqué con mi fuerza, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza, para que los demás reinos puedan ver mi grandeza. Yo bendiga a los jovencitos que están sufriendo frío. Estaba ahí sacando su yo, diciendo, la fuerza de mi grandeza.
Pero él sufrió consecuencias a través de esto, joven, porque poco después de haber dicho esto, la palabra de Dios nos dice que le vino una locura temporal en la que vivió como un animal durante 7 años hasta que reconoció la soberanía o el poder de Dios. Podemos ver ahí en el versículo 34 cuando él se humilló, dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino por todas las edades. El versículo 36 dice, en el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, pero porque se humilló y bendijo al Señor, reconoció después de que había cometido ese error de caer en la soberbia, de querer él solo ensalzarse, solo él darse los méritos. Después se humilló y el Señor le quitó aquel castigo. Eso es algo muy bonito, porque en el versículo 37, ya después de que se le fue devuelto, que se fue quitado aquello, él reconoce eh, y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, es el versículo 37 del capítulo 4 de Daniel. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Ahí podemos ver todo lo que leíamos hace unos momentos en los Salmos, en Proverbios, que el Señor tiene el poder para rechazar al altivo, al soberbio, pero al humilde lo, lo bendice, lo escucha. Entonces podemos ver en la vida de Nabucodonosor cómo él está reconociendo esto y dice, él tiene el poder, él puede humillar a los que andan con soberbia. Él es verdadero, él es poderoso, él reconocía el poder de Dios a través de lo que había experimentado en su vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, jovencitos, en no caer en esa situación. Estamos luchando con nuestra carne, estamos luchando por ser mejores para el Señor, por ser imitadores de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, hay otro ejemplo que podemos mirar, mucho más sencillo y que usted lo ha escuchado, lo ha escuchado en predicaciones, en participaciones, en nuestros servicios, en nuestros cultos, que Jesús nos enseña ahí en Lucas capítulo 18. Y vamos a leer este ejemplo breve. Es una parábola que pone nuestro Señor Jesucristo, eh, que dice capítulo 18, versículo 9 al 14, con donde habla de aquellos hombres, el fariseo y el otro publicano. Ahí va usted a recordar de qué le estoy hablando en este momento, qué historia le estoy comentando. Pero dice el versículo 9 del capítulo 18 de San Lucas, y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola o esta enseñanza. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y yo me lo imagino señalando a aquel que estaba a su lado, ni aún como este publicano. Y lo decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza, decía el Señor a través de este
consejo, a través de esta ilustración, porque cualquiera que se ensalza será humillado. ¿Sí recuerdan lo que sucedió con Nabucodonosor? Cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Es un ejemplo que el Señor Jesús le puso a aquellos, como lo decía el versículo 9, aquellos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los demás. Y hablábamos que las características de aquel que está ensoberbecido, aquel que es soberbio, es que se sienten ellos los mejores, el ejemplo a seguir, que no hay nadie como ellos y hacen menos a los que los rodean. Así se encontraba este fariseo. Él señalaba todo lo que él era, todo lo que él hacía, pero también estaba juzgando al que estaba a un lado y, ay, gracias que no soy como este que está ahí. Pero el Señor, el mismo Señor Jesús, les dijo a los que estaban con él escuchando su mensaje, su sermón, que había descendido a su casa justificado antes él, primeramente él, porque se había humillado al Señor. Porque aquel que se humilla es ensalzado de parte del Señor. Así que el Señor nos ayude, jóvenes. El Señor tenga misericordia de nosotros y podamos pues entender esto. Tal vez es sencillo lo que les estoy compartiendo en esta noche, pero necesitamos tomarlo de todo corazón, abrazarlo en nuestro corazón y tener mucho cuidado, cuidar nuestro corazón de que se llene de cosas buenas, de que seamos de bendición, de que seamos esos vasos útiles de parte del Señor. ¿Y cómo nos va a usar el Señor? Pues imitándolo, siendo tal como Él fue, buscando esa gracia que podemos dar a través de nuestros actos, de nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras actitudes, porque muchas veces no son nuestras palabras, pueden ser nuestras actitudes. Por eso decía los ojos altivos. Muchas veces no tenemos que decir nada, pero con una mirada, con un desdén, con una volteada de cara, eh, podemos dañar un corazón, podemos causar dolor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Entonces, el Señor nos ayude. Pues las jovencitas saben mucho de eso, ¿verdad, hermanas? Que si una miradita que saben hacer los ojos muy, decía cierta persona que conozco, cuando sentía que lo ignoraban o que lo hacían menos, dice que lo miraban con lo blanco del ojo. Dice. Ya me miró con lo blanco del ojo, o sea que como que se voltean así por otro lado para no mirarlo a él. Y dice, me están mirando con lo blanco del ojo, como que me están humillando, me están ignorando. Entonces esos son los ojos altivos, es la soberbia que muchas veces está en el hombre, en la mujer. Así que Dios quiere que nos apartemos de la soberbia. Les voy a compartir algo que por ahí leí y mi esposa me dice, no cuentes nada porque tú no sabes contar las cosas como, como las lees y no causas gracia ni no te entienden. Pero ahora cuando estaba preparándome para esta plática, me vino a la memoria esa situación, que cierto personaje eran dos amigos que habían sido compañeros de escuelas y tenían muchos años sin mirarse. Uno de ellos, pues destacó en la vida, se hizo un gran escritor, escribió algunos libros, y el otro, pues era una persona normal, común y corriente. En cierta ocasión se toparon, pero esta persona tenía ese problemita, pequeño problemita, que era muy egocéntrico, que la soberbia pues estaba ahí, era un hombre famoso, era impuesto a que todos lo alabaran, le pidieran autógrafos. Entonces dice que cuenta esta historia que se toparon y, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ah, pues muy bien, mira que ya tengo 10 tomos, ya tengo 10 libros y empezó a hablar de sus libros, de sus historias, de sus éxitos
Y todo empezó a contarle, me gané este tal premio y que hoy de aquí voy a ir a presentarme en tal ciudad. Y empezó, guau, 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 hable, y hable, y hable de sí mismo, levantando su ego. Y luego, ya cuando se da cuenta, bueno, ya ha hablado mucho de mí, ya ha hablado mucho de mí, y como si él se llamara Juan. Oye, Juan, pues ya, yo ya hablé mucho de mí. Ahora cuéntame a ti, qué ha sido de tu vida a ver, vamos a empezar. ¿Qué te ha parecido mis libros? Les. O sea que terminó preguntándole pues de la vida de él. Dice, ya hemos hablado mucho de mí, ahora Juan, vamos a hablar de ti. ¿Qué te parecen mis libros? ¿Cuál te ha gustado más de ellos? Entonces muchos están enfrascados en eso y no se dan cuenta. Por eso es una enfermedad que puede ser silenciosa, que puede estarnos invadiendo sin nosotros darnos cuenta de ello, porque el que recibe halagos, ¿verdad que se siente muy bien? Muevan su cabeza así. ¿Quién se siente contento cuando le dicen, ah, qué bien, ah, qué bonito cantaste, ah, oh, qué bien te ves hoy? Pues, pues se siente uno, pues, favorecido, dice, ah, gracias, muchas gracias. Entonces, esa enfermedad puede invadirnos, podemos estar llenando nuestro ego, ir creciendo poco a poco. Por eso que tenemos que ser bien avisados y pedirle al Señor que nos ayude. Señor, si ves, Señor, que me estoy ensoberbeciendo, si ves que mi orgullo está creciendo demasiado, ayúdame, Señor, a ser humilde. Quiero ser como tú, Señor Jesús. Y el Señor nos invita a través de la palabra que nos apartemos de esas actitudes de soberbia. ¿Cómo voy de tiempo, mi hermanito Juvenal? ¿Tengo tiempo todavía? No quiero pasarme mucho. A ver, sí, tiene tiempo. Amén. Pues ya casi termino. Ya voy a terminar. Entonces, el Señor a través de la palabra de Dios nos está aconsejando a que nos apartemos de esas actitudes. Y el Señor nos ayude, jóvenes, porque es bonito servir a Dios, es bonito tener dones, talentos, pero como les decía hace un momento, entregarle todo al Señor con humildad, todo para la gloria y la honra del Señor. Todos somos ayudadores en la obra de Dios. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 12 estas palabras. Ya tengo unas cuatro escrituras para terminar, jóvenes, no se me desesperen. Dice, vestidos pues como hijos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. El apóstol recomienda, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad. Es bonito escuchar la voz del Espíritu Santo para con nuestras vidas. Así que vistámonos de esa manera, cubrámonos de esa manera con el Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo esté allí vigente en nuestra vida, que esté palpable en nuestras vidas. En Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 también el apóstol Pablo pues recomienda a la iglesia de Éfeso, le aconseja y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros. Amén. Efesios 4:12 dije, ¿verdad? No, es Efesios, perdón, hermano Juvenales, Efesios 4:1 y 2. Esa escritura que leímos, Efesios capítulo 4:1 y 2. Y ahí en Tito, capítulo 3 versículo 2, también la palabra de Dios recomienda, dice que a nadie infamen, que no sean pendencieros o peleoneros, sino modestos,
mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así que jóvenes, tengamos cuidado de eso, que nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, tener cuidado de todas estas cosas, porque de esta manera vamos a mostrar, como dice Tito, toda mansedumbre para con los demás, para con los que nos rodean. Eso tiene que ser algo palpable en el Hijo de Dios, en la hija de Dios. Pase lo que pase, tenemos que actuar de esa manera. El ejemplo más grande nos lo dio el Señor, lo escuchamos a través de predicaciones de su sacrificio, de cómo Él enmudeció, Él no abrió su boca, Él recibió el castigo en su cuerpo, Él sintió el dolor, Él sintió todo aquello sobre Él, pero Él supo contenerse, Él supo mantenerse firme hasta el final, perdonando a aquellos que le hacían daño, pidiendo por ellos hasta el último momento. Entonces, nosotros tenemos que seguir el consejo de la palabra de Dios también a través del Espíritu Santo, que no seamos peleoneros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los demás que nos rodean. Salmos 51, ya para terminar, joven, me gustó este salmo 51, versículo 17, del cual nos habla que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado, no lo desprecia el Señor. Pero ¿qué leíamos en las Escrituras? Como decía el apóstol Santiago, a los soberbios Dios los resiste, pero Él da gracia a los humildes. Así que abraza en tu corazón esa palabra, joven. Él da gracia a los que son humildes. Eh, y no se trata a veces, eh, confundimos el ser humilde, confundimos la humildad, creemos que tiene que ver con la forma que te miras, con tu vestimenta. No, la humildad viene del corazón, viene de las reacciones que va a tener en tu corazón, de esa mansedumbre, de ese Espíritu Santo que está en tu ser, porque puede haber un jovencito o una jovencita que se vista muy humildito, que no tenga nada extravagante en su ropa, pero puede tener un corazón lleno de soberbia, de orgullo, que no se deje de nadie, que tenga ese pensamiento, no, a mí nadie me humilla, yo esto. Y puede haber algunos de los jóvenes que se vistan muy elegante, que anden muy trajeadito, eh, muy peinadito y siempre con sus zapatos boleaditos y que digan, ah, qué vanidoso, qué creído y pueda ser un joven lleno de humildad, de entrega al Señor, que sea fiel al Señor, que esté entregado a la lectura de la palabra, a la oración. Entonces, el ser humilde, yo sé que es otro tema, estamos hablando de la soberbia, pero como la soberbia es lo contrario de la humildad, eh, no confundamos el ser humilde que ya seamos, eh, ¿cómo decir? Los dejados, o los que no busquemos vernos bien, no es, estamos hablando del fruto del corazón, de lo que el Señor quiere de nosotros, de esa mansedumbre en nuestra vida, del fruto del Espíritu Santo en nuestro ser. Así que el Señor nos ayude, jóvenes, el que seas de poco dinero, no es que es una gente humilde, no, porque puede haber gente que tenga dinero y sea bien humilde y sea bien entregado al Señor. Así que a veces se confunden esos conceptos y lo que el Señor quiere es en nosotros es un corazón humilde y lleno de su presencia, lleno de su Espíritu Santo. Así que, pues, espero haberme dado a entender, jóvenes, de lo importante que es no caer en lo que es la soberbia, en saber distinguir, saber darnos cuenta cuando puede estar ese mal queriendo
pues atraparnos, queriendo invadirnos, invadir nuestro corazón. El Señor tenga misericordia de nosotros y podamos reconocer cuando mi, mi ser se esté ensoberbeciendo, se esté enorgulleciendo de más, cuando debo darle la gloria al Señor. El Señor nos ayuda a mantenernos en humildad, fervientes para con el Señor y firmes en su camino santo. Así que pues Dios le bendiga, jóvenes. Le voy a ceder la palabra a mi hermano que está pues, llevando a cabo el trabajo. Cualquier pregunta, pues háganla y mi hermano Jorge Estrella se lo va a contestar. No sé. Eso me la copié de muchos ministros que siempre dicen eso. Pero cualquier pues, pregunta puede hacerlo o si fue algo claro o si quisieran agregar algo que algunos de ustedes tienen pues conocimiento y estudio que pudieran ayudarnos en alguna definición o en alguna agregar algo más. Así que Dios bendiga a mi hermano Juvenal, Dios les pague por la atención y pues sigan adelante, firmes, cuidémonos, guardemos nuestro corazón, guardémonos para que de nuestro corazón salgan buenas cosas, porque dice la escritura que el hombre del mal tesoro de su corazón salen males cosas, pero que de ustedes, que de nosotros salgan cosas buenas, salgan cosas que, como decía el apóstol Pablo, himnos, canciones espirituales, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, eso tiene que haber en nosotros. En eso tenemos que pensar y eso tiene que fluir de nuestras vidas. Así que el Señor nos ayude a guardarnos de caer o de vivir una vida con soberbia. Amén. Te bendiga mi hermanito Juvenal. Bien, pues jóvenes, ¿tienen preguntas? ¿Algo que quieran preguntar a nuestro hermano? Pues yo voy primero, yo sí tengo una pregunta. Eh, Como en Timoteo habla sobre los neófitos y le quería hacer esta pregunta, ¿cómo qué categoriza a un neófito? ¿Como cuándo es cuando alguien es neófito y cuando para de ser neófito? Como, o, s- o sea, como cuánto tiempo en la iglesia tiene que tener o qué tiene que entender o cosas así. Pues lo que mi entendimiento me da, joven, es un neófito es alguien nuevo que todavía no alcanza el conocimiento completo. Entonces, dependiendo el crecimiento que vaya teniendo, pues va a deja de ser un neófito. Pues lo más natural o lo mejor que pudiera hacer es que en el transcurso de 1 o 2 años ya adquiera uno el conocimiento, ¿no? De lo que es la palabra de Dios, lo que es bueno hacer. eh, Porque si comparamos, por ejemplo, cuando un niño, cuando está chiquito, vemos conforme a la naturaleza que va transcurriendo los años y ellos van adquiriendo fuerza, van empezando a desarrollarse. Entonces, es la naturaleza que tienen que crecer. Entonces, porque neófito se le llama a aquel que es nuevo, aquel que está entrando, aquel que está conociendo apenas. Y a mi entendimiento, pues ya deberías dejar de serlo, pues al transcurso que le pondremos 1 o 2 años, que ya has adquirido más conocimiento y te has llenado más de la palabra de Dios. Porque en sí, neófito es aquel que va empezando, que apenas está aprendiendo algo. Espero haberte ayudado, o si no, si está mi hermano Jorge por ahí, si pueda agregar algo más. Hay que hermanos, no, lo único que podría añadir es que, como así como lo explicó el hermano, solo siempre ser consciente de que sí tiene que ver el tiempo, pero también tiene que ver la constancia, como para el crecimiento del hermano, de dejar de ser un neófito. Puedes aventarte muchos años y nunca dejarlo de ser porque no tienes constancia, y constancia quiere decir dedicación a las cosas de Dios, Amén. y eso te impide crecimiento. Entonces, incluso como el apóstol Pablo decía que ya por causa del tiempo deberían de ser maestros, entonces muchas veces el tiempo ya deberíamos de serlo, pero por causa de nuestra inconstancia no llegamos a eso. Amén. Amén, hermano. Sí, eso es exacto como lo que estaba, como tenía en mi mente, que alguien pudiera estar como mucho tiempo, se entró a la iglesia y
y ha estado aquí por mucho tiempo, pero pudiera ser el caso que todavía es neófito porque le ha faltado esa constancia o le ha faltado la lectura de las escrituras, le ha faltado pues, así como dijo nuestro hermano, muy, muy buen dicho. Y pues algún otro joven tenga una pregunta para nuestro hermano. Peter, George. Ok, pues hermano, si quiere dar como su conclusión o ya para despedirse. Amén, hermano. Pues lo único es que, pues, darle gracias a Dios, ¿no? Y Dios bendiga, Dios le pague a mi hermano Jorge en su aportación. Es muy cierto en que necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque cuando el enemigo ha atacado más al cristiano o ha hecho y deshecho con algún hermano, ha sido a causa de falta de conocimiento. Cuando, como por ejemplo la palabra nos dice que no seamos como nubes sin agua, llevados todo viento de doctrina. Todo eso ha sido consecuencia de la falta de lectura, de falta de búsqueda o de aprender, de querer aprender más. Yo le doy gracias a Dios que ustedes como jóvenes están buscando el aprender del Señor, tener ese conocimiento para que de esa manera el Señor los mantenga firmes. Como decía el apóstol Pablo, ponía el ejemplo ese de que era un neófito para que pues, no cayera en lazos, ¿verdad? De Satanás, que no se inflara, que no... entonces, es necesario crecer en el Señor para mantenernos firmes, que nada nos mueva, que podamos permanecer en Dios. Si permanecemos en el Señor, si estamos sobre la roca firme que es Cristo Jesús, pues nos vamos a mantener humildes, plenos en el Señor y siempre con el concepto correcto en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y solamente así nos vamos a mantener eh, pues libres de caer en lo que estamos tratando ahorita en este momento, en la soberbia, en el enorgullecernos, en el orgullo en nuestras vidas. Entonces el Señor nos ayude, que el Señor nos mantenga siempre con la humildad, eh, siempre, mi hermano, que siempre seamos humildes en el Señor. Así vamos a ser una iglesia de bendición, una iglesia bendecida, y pues el Señor los va a usar. El Señor tiene grandes propósitos para con ustedes como jóvenes. Déjense usar por el Señor. Déjense usar por el Señor. Y el Señor va a hacer grandes cosas a través de ustedes. Así que pues Dios les pague por esta oportunidad que me dieron de estar participando. Yo tengo siempre lo voy a recordar y siempre voy a mencionarlo a mi hermano Toñito. Yo tengo un ejemplo muy bonito en lo que fue su vida como parte del ministerio, como predicador, y siempre va a ser pues un ejemplo a seguir, así como el apóstol Pablo pues le decía y recomendaba a la iglesia, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, hay que forjarnos esas metas jóvenes de ser como Cristo. El apóstol Pablo decía, yo soy imitador de Cristo. Así que ustedes sean imitadores de Dios como hijos amados. El Señor los va a bendecir. Así que pues Dios les pague por esta oportunidad y pues Dios les bendiga, Dios les pague por no hacer muchas preguntas. Y pues espero que no estén sufriendo mucho frío los jovencitos de Phoenix. Está un clima muy bonito, hermanos, hermanos de California. Si quieren disfrutar el clima de Phoenix, pues anímense a venir a la convención, porque va a estar muy bonito. Así que Dios les pague. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le pague por su apoyo. Y pues como anuncio, se me informa que no vamos a tener estudio hasta diciembre. Por 2 de diciembre, hermano, por favor de Dios. Amén. El 2 de diciembre. Lunes 2 de diciembre.
con el favor de Dios. Pues vamos a estar orando, jóvenes, para pues, el recorrido al norte, la campaña que está acá. Y los esperamos vernos pronto, con el favor de Dios. Y pues, hermano Jorge, algo que quisiera añadir. No, nada más a que pues me da mucha alegría que hayan estado bastantes jóvenes en este día y que de alguna manera Dios nos ha permitido hasta ahorita a ustedes jóvenes y a todos, incluyendo que he estado con ustedes, que casi vamos ya para acabar el año con este trabajo que nuestros hermanos jóvenes promovieron y pues Dios les bendiga y que sigan con este fuente de crecimiento que Dios les da para que vayan creciendo en el Señor y que se sigan uniendo así en Cristo y eso es algo muy bonito y que da mucha alegría y esperanza sobre el futuro de nuestra iglesia. Dios les bendiga siempre. Entonces vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios y así concluimos. Quedamos despedidos en paz. Dios les bendiga. Oh, jóvenes, se me olvidó añadir algo. Les quería informar que vamos a estar haciendo, we're going to be making sweaters for the recorrido. So, para que estén atentos, para que, like for the first church, you guys, or Itzel or Rachel, to, to let the jóvenes know. Because siempre vendemos suéteres or we sell something y dicen, oh, no sabía, or this and that. So, they can know. Because we want to. Aquí están todos. Okay, so I'm gonna try to send out like the post, I think tomorrow morning. And I think we're gonna order them like next Monday, God willing. So because we want to do like a youth activity and be all kind of like matching y todo eso. So stay tuned. We will all be purchasing. Good. Well then, I'm gonna go finish them up. Pues sí. Anyways, God bless you all. Thank you for being here. God bless you guys. Bye. God bless you guys. How much are you taking?